Buenos días, mi nombre es Mali Montoya, residente de segundo año de Medicina Interna del Hospital Dr. Domingo Luciani, y el tema a tratar es epilepsia refractaria y opciones de tratamiento. Bien, la Liga Internacional contra la Epilepsia define la epilepsia farmacoresistente, aquella que ha fracasado en el ensayo terapéutico con dos fármacos antiepilépticos que se usen en monoterapia o en combinación, que han sido bien tolerados y adecuadamente seleccionados y empleados para conseguir una libertad de crisis mantenida en el tiempo. La libertad de crisis o periodo libre de convulsiones es definido a su vez como un periodo superior a 3 veces el intervalo de tiempo más largo entre crisis que el paciente tuvo en el año previo al inicio del tratamiento antiepiléptico o que sea superior a los 12 meses desde que se inició el nuevo tratamiento antiepiléptico. De estos dos vamos a elegir el que tenga el intervalo de tiempo mayor sin episodios convulsivos para clasificar al paciente como que tuvo un periodo libre de convulsión. Algunos pacientes con epilepsia refractaria deben ser sometidos a estudios para reclasificación, como en el videoelectroencefalograma y la resonancia magnética cerebral. Esto permite la reclasificación de las convulsiones. Por ejemplo, en la resonancia magnética se pueden determinar nuevos hallazgos, como por ejemplo loes cerebrales o una encefalitis, o otras causas de la epilepsia. Mientras que el videoelectroencefalograma no solamente nos sirve para clasificar al paciente o subclasificar al paciente, por ejemplo, cuando ellos van a cirugía epiléptica, uno de los requisitos es el videoelectroencefalograma, sino que también el videoelectroencefalograma nos permite realizar el diagnóstico diferencial con las crisis convulsivas psicógenas no epilépticas, y así determinar precisamente cuál es la causa de la epilepsia en el paciente. Antes de catalogar a un paciente como farmacoresistente, debemos tener en claro que no sea pseudofarmacoresistencia. ¿Cuáles son las causas de farmacoresistencia? Bien, una es la falta de adherencia al tratamiento, estudiar las causas de por qué el paciente no está adherido adecuadamente al tratamiento. Dos, enfermedades subyacentes, patologías cerebrales, patologías mentales u otras de base que tenga el paciente. Tres, convulsiones que no son epilepsia, como por ejemplo las mioclonías, las parasomnias, los episodios sincopales, las crisis no epilépticas psicógenas. Esto puede confundir no solo al paciente, sino al galeno que está llevando el estudio del paciente y pensar que son convulsiones cuando en realidad no lo son. Fármaco erróneo, dosis incorrecta. Si el fármaco erróneo se da en aquellos casos que, por ejemplo, el paciente tenga una crisis de ausencia y le estemos dando benzodiazepinas, que lo que en realidad hace es exacerbar las crisis, o, por ejemplo, dosis incorrecta del fármaco. Hay algunos estudios que evidencian que a pesar de alcanzar un nivel terapéutico, la dosis puede ser ineficiente. Y los diagnósticos erróneos de síndromes epilépticos, que bueno, en este caso, si hacemos el diagnóstico incorrecto, vamos a dar el tratamiento incorrecto. Y esto nos va a llevar a que el paciente no consiga un periodo libre de crisis. Esta lámina la traje a acotación para mostrar que hay algunos fármacos que pueden incrementar la frecuencia de las convulsiones, inclusive exacerbar las mismas en ciertos tipos de epilepsia, como lo es, por ejemplo, en las crisis de ausencia, en las mioclonías y en la epilepsia mioclónica juvenil. La fenitoína puede exacerbarlos y la carbamazepina también puede exacerbarlos. Este cuadro lo podemos leer, está muy interesante y podemos leer todos los tipos de fármacos que pueden exacerbar las crisis según el tipo de epilepsia. La epilepsia refractaria afecta hasta el 25% de los pacientes con epilepsia y reduce sustancialmente la calidad de vida de estos pacientes y aumenta también el riesgo de muerte. Por eso es importante diagnosticarlos a tiempo para darles un tratamiento adecuado. Bien, aquí les muestro las opciones de tratamiento de la epilepsia farmacoresistente. Primero, los expertos recomiendan lo que se conoce como politerapia racional, que no es más que el empleo o uso de varios fármacos antiepilépticos en conjunto, y que se espera que el uso conjunto de estos fármacos sea superior en eficacia al uso de cada uno por separado, siempre buscando que tengan la menor cantidad de efectos adversos posibles. En la otra lámina les voy a mostrar cuáles son las combinaciones recomendadas. Una vez que hacemos el uso de politerapia racional y a pesar de todo no alcanzamos el periodo libre de crisis en el paciente, bueno, pasamos al siguiente eslabón, que es la evaluación del paciente por un área prequirúrgica o en un centro de referencia de epilepsia. Los centros de referencia de epilepsia cuentan con un personal especializado, como son un epileptólogo, que generalmente es el jefe de la unidad, neurólogos o neuropediatras, neurocirujanos, especialistas en electroencefalograma y todo este equipo multidisciplinario que va a evaluar al paciente y determinar si el paciente es candidato o no a la cirugía epiléptica.
Si el candidato es elegido para la cirugía epiléptica, bien se busca recetar la zona epileptogénica sin causar déficits funcionales al paciente. Si no es candidato, pues tenemos otras opciones que son la cirugía paliativa o sistema de neuroestimulación. Aquí se incluye la neuroestimulación del nervio vago, del trigémino o la estimulación intracerebral profunda. También tenemos una opción que se conoce como la dieta cetogénica, que es una dieta rica en grasas y muy baja en carbohidratos, también es rica en proteínas. Más tarde se la explicaré mejor. La politerapia racional. Estos son los estudios, los grados de recomendación de los estudios para la politerapia racional es grado C. Primero, recomiendan que la asociación de varios fármacos antiepilépticos con diferentes mecanismos de acción disminuye el riesgo de reacciones adversas y a su vez potencia su eficacia. Mientras que no es conveniente asociar más de 2 o 3 fármacos antiepilépticos, ya que aumenta el riesgo de efectos adversos sin un claro beneficio en cuanto a su eficacia. Tampoco se conviene emplear dosis elevadas de fármacos antiepilépticos en politerapia, ya que aumenta el riesgo de efectos adversos sin un claro aumento de su eficacia. Otro punto aquí que ellos aclaran es que cuando asociamos varios fármacos antiepilépticos, además de tener en cuenta las características de cada fármaco, mecanismo de acción, reacciones adversas, también debemos considerar el síndrome epiléptico que estamos tratando, así como al paciente y las características especiales de cada paciente. Por ejemplo, si tiene patologías de base, retardo mental, por ejemplo, los pacientes que son autistas, eso debemos tener en cuenta. Estamos tratando la epilepsia en un paciente determinado. Estos son los fármacos antiepilépticos que se recomienda en la politerapia racional, o sea, las asociaciones que se recomiendan. Tenemos la asociación de etosuximida con ácido valproico y el ácido valproico con la motrigina, en caso de las epilepsias como crisis de ausencia, epilepsia mioclónica juvenil, son las más recomendadas. También se recomienda el uso de la cosamida, más fármacos antiepilépticos, pero que no sean bloqueantes de los canales de sodio, porque bueno, la lacosamida es un bloqueante de los canales de sodio y no pretendemos utilizar fármacos con el mismo mecanismo de acción, sino con diferentes mecanismos de acción para potenciar su efecto. Y bueno, aquí se presentan múltiples opciones de que podemos utilizar según el tipo de epilepsia que presente el paciente que estamos evaluando en el momento. También ellos muestran en esta tabla que es muy importante cuáles asociaciones no deberían o no debemos hacer o no están recomendadas, como por ejemplo el uso de eslicarbazepina con oscarbazepina, porque evidentemente tienen el mismo mecanismo de acción, y también no se recomienda el uso de fenitoína con carbamazepina. También aquí en esta tabla muestran las asociaciones que están recomendadas, pero que deberían ser monitoreadas. Y bueno, podemos acá evidenciar cada una de las combinaciones recomendables o no. Bien, en cuanto a la cirugía de la epilepsia, se entiende que es una cirugía que lo que busca es eliminar o disminuir la frecuencia y gravedad de las crisis convulsivas. Para ello hay que resecar la zona epileptogénica o la zona epileptógena sin producir déficits neurológicos al paciente o produciendo el menor déficit posible. Hay indicaciones específicas para la cirugía de epilepsia. Bueno, tenemos que las indicaciones que para que el paciente sea candidato son que la epilepsia sea fármaco-resistente y que tengan convulsiones que interfieren con su calidad de vida, que el tiempo de progresión de la epilepsia debe haber alcanzado por lo menos 2 años. Algunas excepciones para este ítem es que los pacientes tengan un riesgo vital por convulsiones o también que sean niños. Y hay epilepsias que pueden tratarse con cirugía, como son los síndromes remediables quirúrgicamente, que es la epilepsia del lóbulo temporal, que es secundaria a esclerosis hipocampal. En este caso, la cirugía es lo recomendado, es la opción A, y el grado de recomendación es A para este tipo de pacientes. La neuroestimulación es una de las medidas paliativas. Aquí tenemos la neuroestimulación del vago. En este caso, ha sido muy estudiado. Les traigo acá un metaanálisis reciente en el que se estudiaron 5.554 pacientes. De esto se evidenció una eficacia del 63% a los 2 o 4 años posterior a la estimulación. Y se alcanzó una libertad de crisis en un 8.2%. El nivel de evidencia para este estudio fue 1. Las dietas cetogénicas, como les comenté previamente, son dietas estrictas en grasas, o sea, el paciente debe ingerir grasas, restringir los carbohidratos lo más posible y también tienen alto valor de proteínas. Se dice que estas dietas han sido, en los años 80 fueron estudiadas, posteriormente en los 90 se comenzó a evidenciar que sí tenían efecto, y actualmente hay muchos estudios que evidencian que
el 50% de los pacientes con dieta cetogénica pueden reducir en un 50% de las convulsiones, y un tercio de estos pueden reducirlo hasta un 80-90%, o sea que son muy efectivas. Esto obliga al cuerpo a producir cuerpos cetónicos porque estás privando de carbohidratos, y se recomienda sobre todo en niños y adultos con epilepsia refractaria. El nivel de evidencia para ellos es 1, y también es la indicación o está indicada como tratamiento de elección en los pacientes con déficit de proteína 1 transportadora de glucosa y en el déficit de piruvato deshidrogenasa. Estas son las conclusiones y bueno, muchísimas gracias por su atención.